Si él lo permite, la clase también la vamos a poder ver por YouTube, como hicimos con la última que vimos, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer tema que nosotros pudimos ver fue eh, una introducción a la Biblia, ¿verdad? Un poco de historia, cómo se había desarrollado, dónde se había empezado, en qué año se había empezado a escribir, cómo se dividía la Biblia, cómo se dividían capítulos y versículos, cuántas traducciones habían, ¿verdad? En el segundo tema, lo que nosotros pudimos ver fue eh, los géneros literarios y criterios para el texto de las cosas y todo. Ahora vamos a empezar ya como en materia. Vamos a ver cosas muy interesantes que aquí muchos de los que están también en el curso de apologética. Entonces, ahí surgió una cuestión con respecto a que si eran Eva, que si eran reales, que si se comieron una manzana o una naranja, que si los picó la culebra o no los picó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco eso. No nos vamos a entrar mucho porque eso es un curso básico y tenemos que hablar sobre todo el Pentateuco. Digamos que lo más genial sería hablar como de cada uno de los libros y el Génesis también, dividirlo, pero no se puede. Entonces, vamos a hablar de todo el Pentateuco, cómo se escribió y cómo se debe interpretar la mayoría de las cosas que están en el Pentateuco. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a ver. Ok, ahí está. Primero, el Pentateuco, como nosotros conocemos, o la Torá para los judíos, se divide en 5 libros, que son el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de Números y el libro del Deuteronomio. ¿Verdad? Son 5 libros, por eso nosotros le llamamos Pentateuco. Eso se le llama así más o menos desde que se escribió la Septuaginta, ¿verdad? Que se pasó al griego. Entonces, más o menos se llama el Pentateuco. En hebreo le dicen la Torá, que es la ley. Esos 5 primeros libros para los judíos son sumamente sagrados. Son los más importantes de toda la Sagrada Escritura. Como lo son para nosotros, digamos, los evangelios, que ustedes notan que cuando se lee la palabra de Dios en la Eucaristía, se lee el Antiguo Testamento, todos nos quedamos ahí sentaditos escuchando, se leen los Salmos, se leen tal vez cartas de San Pablo, de San Pedro, ¿verdad? Con los libros del Nuevo Testamento. Pero cuando se lee el Santo Evangelio, que es el mismo Jesús hablando ahí, que nos va a decir algo, todos nos ponemos de pie, se hace una procesión, una pequeña procesión, ¿verdad? Desde el, el centro donde está sentado el sacerdote hacia donde se va a leer el Santo Evangelio. Muchas veces se tira incienso, ¿verdad? Se usa incienso, el sacerdote coge la palabra de Dios, la besa y lee lectura del Santo Evangelio. Es muy solemne como se lee el Evangelio. Entonces, así como para nosotros son los 4 evangelios, así son para los judíos esos 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora bien, vamos a ver el Génesis. El Génesis es una palabra que significa origen. En hebreo se le conoce con una palabra hebrea que yo no la puse ahí porque ni siquiera la sé pronunciar, pero se traduciría es como en el principio. Tiene unas divisiones el Génesis. Digamos que del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a ver un poco de la prehistoria antes de los patriarcas, digamos antes de Abraham. ¿Qué pasó en la prehistoria? Son todos los comienzos del mundo y los comienzos del hombre, ¿verdad? En el comienzo del mundo, capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? También cuenta sobre el principio del mundo, cómo inició el mundo. Además, también vamos a ver ahí los inicios, digamos, del hombre, Caín y Abel, cómo se vivieron en tribus, Caín que se fue y se vivió en una tribu, que tuvo su familia y todo, cómo surgió Noé, que ya, bueno, la torre de Babel primero, ¿verdad? Que todos hablaban un mismo lenguaje, empezaron a construir la torre,
Eso se hizo un burumbún y todos se vivieron con su propia lengua y todo. Después de la Torre de Babel viene el arca de Noé, que en el arca de Noé también dice que después los descendientes de Noé se dividieron. Fue como un volver a empezar, ¿verdad? Porque solo que habían quedado vivos Noé y sus hijos, Sem, Can y Jafet. Ellos se dividieron, crearon sus propias tribus, sus propias naciones con sus propias lenguas, ¿verdad? Entonces es una forma que tienen los autores sagrados, porque vamos a ver que son varios autores, no es solo un autor, que tienen para explicarnos verdades de fe. Ok, entonces, eso es algo que vamos a ver. El Génesis y muchas cosas dentro del Pentateuco, el Éxodo, muchas cosas dentro del Pentateuco, nos van a explicar verdades de fe, verdades irrefutables, pero nos los van a contar muchas veces con cuentos alegóricos o con otro tipo de género literario. O sea, lo que les quiero decir es que digamos que algo como lo que pasó en el capítulo 1 y 2 del Génesis, donde salen Adán y Eva, no pasó estrictamente como lo cuenta la Sagrada Escritura. No pasó estrictamente así. Sin embargo, sí pasó. Me explico. Digamos Adán y Eva. Dice, no sé si trajeron Biblia, buenísimo. Bueno, si tienen Biblia ahí en la casa, excelente. Si no la tienen en el teléfono, buenísimo. Pero si ustedes notan, en el primer capítulo del Génesis, si ustedes lo comparan con el segundo capítulo del Génesis, es totalmente diferente. Así vamos a entender que el primer capítulo del Génesis fue escrito por alguien, el segundo capítulo del Génesis fue escrito por otra persona que quizá no sabía que ya existía el primer capítulo del Génesis. Porque ahorita vamos a ver cómo fue que se constituyó todo el Pentateuco, cómo fue que llegó a ser en realidad la Torá. Les voy a poner otro ejemplo. Eh, San Marcos, todos hoy sabemos, digamos, que ni siquiera fue, es el primer evangelista, sí, pero el Evangelio de San Marcos, hoy los estudiosos dicen que se basó en unos escritos más antiguos que ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero tal vez Alvarito, si se acuerdan, me corrige, creo que se llamaban los documentos Q o algo así, donde venían nada más, estaban escritos dichos de Jesús. No había un relato cronológico, como después fueron los evangelios, donde San Marcos, digamos, cuenta el bautismo y viene contando una historia, sino que nada más eran escritos que estaban por ahí, donde nada más habían dichos de Jesús. Entonces, digamos, tal vez habían escrito donde estaban las bienaventuranzas, pero no el contexto de donde lo dijo Jesús ni nada. Entonces, así como se escribió el Nuevo Testamento, se escribió también varios libros de la Biblia. Y el Génesis, pues, y el Pentateuco en general se escribe porque se rejuntan varios escritos que habían escrito varios autores. Hay un autor sagrado también que se encarga de rejuntarlos y unirlos para crear una sola obra y darles un mayor significado. Entonces, digamos, el primer capítulo de Génesis nos muestra un Dios omnipotente, todopoderoso, totalmente lejano de nosotros, que dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Que dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. En cambio, el segundo capítulo del Génesis, bueno, también dice, sepárese la luz de las tinieblas, y se separaron, y se creó el día y la noche. Pero él dice y se hace. En el segundo capítulo del Génesis vemos a un Dios totalmente diferente. Vemos a un Dios que baja al jardín del Edén, camina por el jardín del Edén, coge barro y forma algo, sopla su aliento de vida y eso se transforma en un hombre. Después hace que ese hombre caiga en un sueño, él baja personalmente, agarra una costilla del hombre, la saca y de esa costilla forma a la mujer. ¿Verdad? Es un Dios más personal, más cercano, es un Dios diferente al del capítulo 1. Desde luego que es el mismo Dios, ¿verdad?
no quiero que me malentiendan, es el mismo Dios, pero el autor sagrado o los autores sagrados tienen diferentes visiones de ese Dios que crea el mundo. Entonces, nosotros tenemos que eh, visualizar quién es ese Dios para nosotros en el Pentateuco. En la segunda parte del Génesis nos va a contar la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿verdad? Que es la historia del pueblo de Israel, donde inicia el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver. Viene el Éxodo. El Éxodo, ¿cómo se divide? El Éxodo tiene tres grandes divisiones. El Éxodo cuenta la esclavitud, la redención y la revelación, ¿verdad? Que es cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, además le entrega sus leyes, cómo tiene que comportarse en el santuario de los sacerdotes y todo este asunto. Entonces, ¿qué significa Éxodo? Éxodo es una palabra que significa salida en hebreo, ¿verdad? En hebreo esa palabra se traduce literalmente como nombres. Yo traté de buscar un poco más de información sobre esto, pero en realidad no encontré. Pero, o sea, es que es muy complicado traducir una palabra a otro idioma, porque literalmente pues significa eso, pero para ellos su mentalidad es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso en griego y en latín significa salida. La esclavitud la podemos ver desde los capítulos 1 al 6, ¿verdad? Como en el Génesis nos explicaron que José llegó con sus dos hermanos a Egipto y luego de eso, ahí pues se quedaron a vivir y poco a poco fueron siendo esclavizados. Después, cómo Dios va a salvar a su pueblo, ¿verdad? En la redención de los capítulos del 7 al 18. Y luego después, cómo Dios revela su ley. Perdón. Ya me salí. No, ahí estoy. Ahí estoy. Ok. Cómo Dios le revela la ley al pueblo por medio de Moisés, ¿verdad? Moisés es un personaje muy importante en todo el Pentateuco. Ok. Ahora, el Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco. Levítico es una palabra que significa sobre los levitas, o sea que es un libro que va a exponernos algo de los levitas, ¿verdad? En hebreo se le conoce como y él llamó, ¿verdad? O sea, refiriéndose más que todo a los sacerdotes. También el pueblo judío lo conoce como el manual de los levitas, porque en el Levítico vamos a encontrar cómo se hacen los sacrificios, ¿verdad? De hecho, el martes que vieron el tema de apologética de la reconciliación, pudieron ver que en el Levítico, que habían varios pasajes de Levítico, ¿verdad? Donde se explicaba cómo tenía que hacerse expiación por el pecado. Entonces, en el Levítico vamos a ver todo lo concerniente a los levitas, cómo tienen que vestirse, incluso, ¿verdad? Los sacrificios, la inauguración del culto, las leyes de pureza e impureza, de que una mujer cuando va a parir tiene que tener 40 días y después llevar 2 tortas, un pichón, ¿verdad? Entonces, el Levítico es importante para conocer toda la ley de Dios. Vamos a ver también cómo fue que se originó este libro. Luego vamos a tener, ahí está cargando, vamos a tener, perdón, vamos a tener el Números, el libro de Números. El libro de Números, desde luego que se llama así, ¿verdad? Porque es debido a una larga lista de genealogías que hay, porque Números en los primeros capítulos
lo que se hace es un censo sobre todas las familias que habían salido de Egipto, ¿verdad? Que estaban en el desierto, porque todavía para ese tiempo ellos no habían entrado a la tierra prometida. Tenemos que recordar que la primera generación, la generación que salió de Egipto, nunca pudo entrar a la tierra prometida por todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces ellos duraron muchos años, como 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida porque Dios los había castigado por todo lo que pasó a los pies del monte Oreb cuando Moisés estaba arriba, ¿verdad? Hablando con Dios, que Dios le estaba entregando su ley. Ellos pues hicieron un becerro, lo adoraron, siempre reclamaban el pueblo de Israel, mucho parecido a nosotros, ¿verdad? Que del pueblo de Israel decía, bueno, por lo menos en Egipto teníamos comida y bebida y donde dormir, y ahora Moisés nos ha traído aquí al puro desierto. Somos libres y todo, pero aquí, ¿qué va? Aquí hay que luchar para comer, aquí hay que ver nosotros qué hacemos todos los días. En cambio, decían, allá en Egipto, pues sí, nos pegaban de vez en cuando, pero había que comer. Y así somos nosotros, porque nosotros muchas veces somos conformistas o somos, no nos gusta tal vez, nos gusta tener algo más seguro, ¿verdad? Entonces, por el miedo al cambio, hace poco escuché un perdón, un, una prédica de un padre, el padre Toto, de aquí en Costa Rica. No sé si hay alguien que no sea de Costa Rica aquí. Eh, el padre contaba una historia, quiero compartírsela muy rápido, es de un niño que tenía una pelota. Llegó un día, una vez, le comentaron de un niño que tenía una pelota toda remendada y que él salía a jugar con esa pelota, que él quería ser un futbolista y que no sé qué. Es una historia real. Entonces que el padre lo conmovió mucho esa historia. Entonces compró unos taquitos, un uniforme muy bonito y un balón, una bola nueva. Pero se guardó la bola atrás, fue, le llevó los tacos y todo, consiguió donde vivía la familia, habló con la mamá, que él iba a ir a entregarle eso al niño. Y dice que cuando llegó, él le entregó las cosas, no le había entregado la bola y le dijo al niño, mira, me han dicho que es que a usted le gusta mucho el fútbol, pero yo le traje esto, pero le tengo un regalo más grande, algo más bonito, pero para poder dárselo tiene que darme su bola. Y que el niño le decía, no, ¿cómo yo le voy a dar mi bola? Le decía, no, pero démela, le conviene. El regalo que yo le daré es mucho mejor. Y él, no, yo no quiero darle mi bola jamás. Y que él trataba de decirle, pero démela de verdad, si usted me la da, yo le prometo que le voy a dar algo mejor. Y el niño no, estaba totalmente empecinado. Y que la mamá también le decía, no, papá, ese lo va a ver que sí, que es bonito. Y nada, hasta que entonces el padre definitivamente sacó la bola nueva y se la mostró y ya el niño pues botó aquel pedazo de bola que tenía ya todo viejo y remendado y agarró el nuevo. Dice el padre que él se la llevó, la bola vieja, y que ahí aprendió que muchas veces nosotros no soltamos algo creyendo que con miedo de que si soltamos eso, ¿qué va a pasar? De que si soltamos eso es lo único que tenemos y tal vez Dios nos está preparando algo mejor. Les quiero compartir eso muy rápido porque a mí me impactó mucho, ¿verdad? Porque de verdad, qué regalo nos hemos perdido nosotros por sostener bolas viejas y el Señor queriendo entregarnos bolas nuevas. Pero bueno, continuemos. Vamos con Deuteronomio, ¿verdad? Que es el último de los libros del Pentateuco. El Deuteronomio es una palabra que significa segunda ley. En el Deuteronomio lo que podemos ver es un fuerte, un fuerte llamado a vivir con Yahvé, a vivir con Dios, a respetar el pacto. Si ustedes leen el Deuteronomio, en realidad se, en realidad se divide en sermones que da Moisés a su pueblo. Ya Moisés se está preparando para partir a la casa del Señor. Y de los primeros 4 capítulos es un primer sermón de Moisés.
Después del capítulo 4 al capítulo 26, otro sermón. Del 27 al 43 es otro. Del primero al 4, digamos, Moisés le habla al pueblo sobre cómo Dios lo sacó de Egipto. Sí, Dios muchas veces los ha perdonado. Y en el tercer sermón, en resumen, Moisés habla al pueblo sobre lo que Dios les va a entregar en la tierra en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces es un muy bonito libro, el Deuteronomio. Además ahí también les recuerda las leyes de Dios, como ahora vamos a ver, y es donde ya vamos a entrar un poco en este asunto, de cómo fue que se conformó, ¿verdad? El Pentateuco, ahorita lo van a ver ahí en la pantalla, es que se está cargando. El Pentateuco no es escrito por un solo autor antiguo del Pentateuco. De hecho, los judíos todavía sí lo creen. Y eso está mal, pues no está mal. No está mal creerlo. Eso es lo de menos que no escribió, ¿verdad? Sin embargo, hoy nosotros sabemos que no se basa solo en escritos de Moisés, sino que, claro, Moisés tal vez escribió muchas partes, tal vez escribió cosas, ¿cómo les digo? Cosas aisladas, ¿verdad? Sobre cosas que le pasaron a él, cosas que le pasaron al pueblo mientras iba en el desierto. Después alguien más, con todo eso que había escrito Moisés, creó una obra por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, digamos, tenemos cuatro tradiciones que han encontrado los estudiosos bíblicos. Las tradiciones se llaman yavista, eloísta, deuteronomista, perdón, y sacerdotal. Tradición yavista, eloísta, deuteronomista y tradición sacerdotal. Esos son cuatro documentos en los que se basa el Pentateuco. Alguien escribió, digamos, o varias personas, alguien escribió el documento yavista. Entonces el documento yavista contaba unas partes del Génesis y del Éxodo. El documento eloísta contaba pues otras partes, ¿verdad? No tenían relación. Después el deuteronomista, sabemos que fue el que se encargó de escribir el Deuteronomio. Y la sacerdotal pues escribe el Levítico y además otras partes del Génesis y del Éxodo. Vamos a ver qué es lo que caracteriza a cada uno de esos movimientos, de esas tradiciones, ¿verdad? El documento yavista es quizá el más antiguo porque se empieza a escribir como en el año 900, más o menos, ahí por la época de Salomón, ¿verdad? Se escribe en el reino del sur de Judá. Ahí se empieza a escribir el yavista. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos que darnos cuenta que no fue como que Moisés iba por el desierto y iba escribiendo todo lo que le pasaba como el diario de Ana Frank, ¿verdad? O que Abraham, pues por ahí dejó algunos escritos, ¿verdad? Todo se fue pasando primero por tradición oral. Siempre sabemos que antes de la escritura está la tradición oral. Siempre existió primero la tradición oral. Le llega a oídos y van repitiéndoselo por todas las generaciones, más para los judíos. Para los judíos es súper importante la tradición oral. Entonces ellos le repiten a sus hijos, le enseñan a sus hijos el Shema y la Torah, la ley de Dios, y sus hijos le enseñan a sus hijos hasta que Dios, el Espíritu Santo, inspira a alguien para que lo ponga por escrito, porque es importante que lo ponga por escrito, ¿verdad? Y ahí vemos a la tradición yavista. ¿Por qué le dicen yavista? Porque normalmente cuando tiene que hablar de Dios le llama Yahvé, porque normalmente cuando tiene que hablar de Dios siempre lo hace cuando escribe con las cuatro letras del nombre sagrado. Eloísta, un minuto, un minuto.
Ahora sí, disculpen. Ok, la Eloísta se empieza a escribir del año 800, más o menos, ¿verdad? Al 700, del año 800 al 700 se empieza a escribir y se concluye el documento Eloísta. El Eloísta, ya ahorita vamos a ver qué características tiene, pero su característica principal y por lo que se llama Eloísta es porque cuando tiene que hablar de Dios nunca escribe el tetragramatón. Por eso es que vemos que es un poco más antiguo, perdón, que es un poco más cercano, porque ya los judíos ya le tenían demasiado respeto al nombre de Dios, entonces lo mejor era ni siquiera pronunciarlo, entonces ya este autor sagrado, cuando tiene que hablar de Dios, ni siquiera se atreve a poner las 4 letras sagradas del nombre de Dios, sino que le llama Elohim, Elohim, que nosotros sabemos que es el Señor. Cuando, digamos, los escritos hebreos hablan de Elohim, eso en los escritos griegos, los escritores griegos, cuando tradujeron eso, lo llamaron Kyrios, que significa el Señor, ¿verdad? Entonces, esto se empezó a escribir del año 700, 800 y fue en el Reino del Norte. Después, el Deuteronomista, que fue más o menos en el año 622, y se da más o menos con la reforma de Josías, del rey Josías. El rey Josías es muy importante también en la historia del pueblo judío, porque el pueblo judío en ese momento ya estaba, vuelven de un exilio, ¿verdad? Están en Jerusalén, ya vuelven de un exilio. Y muchos costumbres judías se han paganizado. Muchos judíos también han dejado de lado al Dios Yahvé. Se traen muchas costumbres de Babilonia y todo. Entonces el rey Josías, para darle un refrescamiento al que va a Dios, ya ellos tienen el Yavista y el Eloísta, ¿verdad? Ya van los dos documentos, ya tienen ellos eh, certeza de que existen, ya, o sea, son parte de las Sagradas Escrituras de ellos, ¿verdad? Entonces, el rey Josías lo que hace es que, ¿cómo les digo? Como que exige una reforma a todo lo que está pasando en el pueblo judío. Entonces, junta sacerdotes, junta sabios, profetas, para que le ayuden a esa reforma, a volver a la fe al pueblo judío. Y un autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, durante esa reforma del rey Josías, escribe el Deuteronomio. Y el Deuteronomio, vean que son palabras de Moisés. O sea, es muy importante para el pueblo judío. Entonces le dicen, vea lo que me enseñaba Moisés, dice un autor sagrado, vea lo que dijo Moisés en algún momento, vean eh, los sermones que hizo Moisés, tenemos que hacerle caso, véanlo en lo que estamos cayéndonos, que nosotros hacíamos cuando salimos de Egipto, estamos rechazando a Dios, ¿verdad? Entonces, el Deuteronomio por eso es tan importante, porque hace que vuelva el pueblo judío a sus raíces, a saber por qué fue que salió de Egipto y quién lo salvó y cómo es que tienen que entrar a la tierra prometida. Más después se empieza a escribir la, la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal la vamos a poder ver más palpable en el libro Levítico. Por eso es que el Levítico tiene muchas cosas con respecto a los sacrificios, al tabernáculo, a cómo se tienen que expiar los pecados, cómo se tiene que matar el cordero, porque ya con el rey Josías se empieza a hacer una reforma, entonces se empieza a despertar el pueblo judío, pero ahora ocupan saber cómo se hacen esos sacrificios, porque es que ya ellos llevan tiempo de no hacer un sacrificio. Porque es que en Babilonia destruyeron el pueblo de Jerusalén, se lo llevan para Babilonia, ¿verdad? Y ahí pierden muchas costumbres, se pierde el sacerdocio, como están ahorita ellos en la actualidad, ¿verdad? Que no pueden ellos hacer sacrificios porque no tienen templo. Y en aquel momento, donde todavía no existían todas las sagradas escrituras como hoy, pues mucha gente, pues de ya no sabía cómo hacerlo, cómo hacer la Pascua en la
familia. Entonces se escribe Levítico, también Espíritu Santo. Pero ahora, entonces, tenemos que empezar que las Sagradas Escrituras no se escribieron de un centonazo. No se escribieron porque una palomita se acercaba al oído de los escritores y les dictaba lo que tenían que escribir. Cuando la iglesia habla de que es inspiración divina, lo que quiere decir es que Dios le ayudó a esos escritores, pero de una forma totalmente espiritual, totalmente, ¿cómo les digo? Totalmente divina. Dios permitió que en su debilidad humana ellos escribieran como ellos sabían escribir. O sea, escribieron seguramente con mal letra, escribieron las tradiciones que ellos creían que eran correctas, tenían que usar palabras. Vean con respecto, digamos, al Génesis. La encíclica Humane Generis nos explica que el Papa nos dice ahí muy claro que los primeros capítulos del Génesis son verdaderos, son reales, cosas que pasaron de verdad. Sin embargo, los escritores sagrados pudieron haberse valido de cuentos alegóricos y de tradiciones populares de esos tiempos para poder explicar una verdad de fe, una verdad que pasó. O sea, que los escritores sagrados siempre se valieron de lo que tenían a mano ellos y de lo que cabía en su mente para escribir. Y eso es lo grandioso de la Sagrada Escritura, que fueron escritas por humanos, con sus limitaciones. Y sin embargo, Dios estaba por detrás, inspirando lo que escribían, no dictándole lo que escribieran, sino inspirando, protegiendo eso que ellos estaban escribiendo, ¿verdad? Para que eso pudiera dejar un mensaje. Vamos a ver, ¿qué mensaje nos puede dejar a nosotros la creación del mundo? Los primeros capítulos de Génesis. ¿Qué mensaje? El mensaje puede ser tal vez que el mundo se creó en 6 días. Ese es el mensaje. Al autor sagrado, ¿qué le importa? Al autor sagrado, ¿qué le importa si el mundo se creó en solo 6 días o duró 6 millones de años y que fue por la fuerza de la gravedad y que la fuerza de la gravedad es relativa con el espacio y el tiempo? Es que eso no le importa al autor sagrado. Al autor sagrado lo que le importa decir es: Dios creó el universo, Dios creó el mundo, nadie más. Esto no salió espontáneamente. Dios lo creó. Dios dijo, hágase y se hizo. Dios lo moldeó y sopló aliento. Eso es lo que importa. Al autor sagrado, ¿usted cree que le importaba cómo se llamaban esos primeros humanos que Dios hizo? ¿Usted cree que él fue al registro civil para ver si se llamaban Adán y la muchacha se llamaba Eva? El autor sagrado eso no le interesa. Al autor sagrado lo que sí le interesa es contarnos que Dios fue el que creó al ser humano, que el ser humano es una criatura muy importante más allá de los animales, porque Dios, aparte de soplarle aliento de vida, lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, que lo hizo para que compartiera sus cualidades divinas, para que un día pudiera estar allá con Dios en el cielo. Lo hizo eterno como Dios. Nosotros somos eternos. Así como Dios, claro, Dios, no creo que me malentiendan tampoco, ¿verdad? Dios es eterno en el tiempo, en el espacio y todo. Nosotros somos eternos desde el momento en que nacemos, porque ya no nos vamos a morir. O sea, este cuerpo se va a morir, pero hermano, ya usted, papá, ya no va a dejar de existir. Por eso es que es tan complicado. Vean, yo pasé por un tiempo de ateísmo y durante ese tiempo de ateísmo, gracias a Dios, después poco a poco Dios me fue trayendo la fe y resulta que tuve un encontronazo muy fuerte con una situación que la vida, que Dios permitió que me llegara, que es cuando me llegó esa situación, si yo no hubiera creído que mi alma iba a sobrevivir después de la muerte y que yo ya no tenía, que ni siquiera la muerte me iba a separar de los sufrimientos y de yo darme cuenta de las cosas,
yo me hubiera matado, de verdad. Pero cuando usted se da cuenta que es que la muerte no soluciona nada, porque es que con la muerte usted igual queda vivo, va, tenemos que darnos cuenta de eso, o sea, con la muerte eso no se termina. Para un cristiano, nosotros sabemos que esto nada más es un paso por aquí, pero una vez que nos morimos, lo que pasa es que vamos a pasar a otro estado de vida, pero es que seguimos vivos, seguimos vivos. Ahora vamos a ver un poco más sobre la tradición yavista. Ay, perdón. Ok, la tradición yavista es llamada así porque desde el principio llama a Dios Yahvé, ¿verdad? Nació en la época de Salomón y vamos a ver las características. Los personajes, los lugares y las costumbres del pueblo son muy precisas. O sea, lo que me refiero es que tal vez no me puedo explicar, es que tiene personajes, lugares y costumbres, ¿verdad? Del pueblo de Israel, de ese momento y de esa época, precisos de esa época. Cuenta mucho sobre las tradiciones y costumbres que tenía el pueblo de Israel en esa época, en el año 950, no en el año en que se creó el mundo, ¿verdad? Presenta con imágenes muy humanas y populares a Dios, ¿verdad? La tradición ya vista es del autor que escribió el segundo capítulo del Génesis, donde dice que Dios baja y moldea a Adán con barro y después sopla aliento de vida sobre él. Este Dios también le saca una costilla a Adán. Este Dios también se pasea ahí por el jardín del Edén y le pregunta. O sea, Dios, al parecer aquí, sí lo sabe todo, pero es que es muy cercano al hombre porque le pregunta, Adán, Adán, ¿pero dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Y dónde está tu mujer? Habla directamente con el hombre, ¿verdad? También vemos en el arca Noé cómo Dios cierra la puerta del arca, ¿verdad? Baja y come con Abraham, visita a Abraham, come con él. Es un Dios muy personal. En esta tradición, la salvación del pueblo está centrada más en la posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Este es el documento más antiguo que conocemos sobre la formación del Pentateuco. Después viene la tradición eloísta, que como ya vimos, se le llama así porque llama a Dios Elohim. Al monte Sinaí lo llama Oreb, a los cananeos los llama amorreos, ¿verdad? Nació posiblemente después de Salomón, un toquecito después en el Reino del Norte. Las características. Presenta el mensaje religioso con más reflexión y tiene más sensibilidad moral. Ve a Dios no de forma humana, no lo ve de forma humana, sino que tiende a espiritualizar la imagen de Dios, prohíbe sus representaciones. Casi nunca Dios interviene personalmente, sino que nada más a través de sueños, a través de visiones, a través de milagros, ¿verdad? Este Dios Elohim, como es un poquito más, digamos, más reciente, este Dios es el que dice en el Génesis, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Este es el Dios que dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Eso tiene una particularidad muy importante porque, hermanos, ustedes tienen que saber que el pueblo judío en sus inicios no era, eh, perdón, se me fue la palabra, no era Monoteísta. no era monoteísta, correcto, muchas gracias. No era monoteísta, era monólatra. Era monólatra, es diferente, o sea, que solo adoraban a Yahvé, pero ellos sí creían que todos los demás dioses existían, pero ellos adoraban exclusivamente y solamente a Yahvé, ¿verdad? Ya entonces, obviamente, ahí todavía no calza que Dios sea varias personas, pero poco a poco Dios les va revelando que Él es único, pero
que es más personas, que hay más personas involucradas en la deidad. Eh, Poco a poco les va metiendo la Trinidad y nosotros en la apologética, cuando vemos el tema de la Trinidad, ahí vamos a ver los pasajes bíblicos donde Dios habla de la Trinidad. Este autor sagrado de Elohim parece que Dios ya lo inspira un poquito más. Ya aquí con este autor sagrado, ya el pueblo empieza a ser, ¿cómo era don Freddy? Monoteísta. Ya empieza a Sí, ser monoteísta, ya empieza a creer que en verdad Dios es solamente uno y que todos los demás dioses no existen. Todos los demás dioses no existen, sino que solamente existe uno. Y que ella ve y que todas las cosas que tienen los pueblos de bien es también porque Dios permite que ese pueblo lo tenga, el mismo Dios de ellos. Por eso, ahora que ya son monoteístas, Dios ya permite poco a poco empezar a meter esta, esta revelación tan grande que ya después Jesucristo nos viene a dar, ¿verdad? Pero poco a poco empieza a darla con autores sagrados, desde el Génesis. De hecho, digamos en el Génesis, podemos ver también cómo siempre que llega el ángel del Señor aparecen dos personajes más, digamos, con Abraham. ¿Verdad? Cuando llega a visitarlo, aparecen dos personajes más por ahí. Y después como que desaparecen y Abraham solo está hablando con uno. Ahí podemos ver muchos indicios de la Santísima Trinidad. Eso ahí ya lo van a ver en apologética. Después tenemos a la tradición. este, Pablo, Sí, una pregunta rápida, pero sí, Elohim no fue un nombre de alguien, sino que a Dios se le decía, a Yahvé le decían Elohim ahora, porque era el nombre que sí podían usar, no podían usar el nombre de Yahvé, pues era muy sagrado, ¿verdad? exactamente. Exactamente, así es. Ahora le Pero decían el. quién escribió esa parte de la Biblia, eh, esa parte eloísta? ¿Quién la hizo? Es que no sabemos a ciencia cierta. Imagínense, don Freddy, que eh, a ciencia cierta decir que Mateo escribió Mateo también es complicado, es difícil. Imagínense que, digamos, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos, que todavía es más reciente, pero no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. El Evangelio de Mateo, nosotros decimos que es de Mateo porque por tradición oral, y desde luego porque es más reciente, muchísimo más reciente, por tradición oral, sus discípulos, los discípulos que había dejado Mateo, ahí fueron diciendo, vea, este escrito me lo dejó mi maestro Mateo, y entonces ellos lo fueron diciendo, y cuando llegaron al año 390, imagínense, 300 años después, todo el mundo en la iglesia sabía que ese escrito en particular, desde toda la vida se había dicho que lo había escrito Mateo, pero no es como que al principio del Evangelio diga, yo Mateo escribo, como lo hace San Lucas, ¿verdad? Que dice, yo, excelentísimo Teófilo, escribo esto, ¿verdad? Sino que Mateo o Marcos o Juan no dicen, yo Mateo voy a escribir este Evangelio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos documentos que ahorita estamos hablando, como ya viste, el lobista, sacerdote deuteronomista, pues no sabemos quién a ciencia cierta lo escribió, ¿verdad? O sea, que no fue necesariamente Moisés, como dicen en Wikipedia, hablan de que el Pentateuco, los 5 libros los escribió, o los 5 rollos los escribió Moisés, pero no es así. Pero no es así, Pablo, exactamente, vemos que no es así. Sí, señor. hay que tener en cuenta que esos libros se escribieron hace 5.000 años, ¿verdad? Claro, desde luego. 3.000 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación. Entonces, y si usted nota las diferencias de años que hay entre los yavistas y eloístas, ¿verdad? Que en realidad Elohim no es propiamente un nombre, es una característica de Dios, ¿verdad? Elohim significa que Dios es justo, o sea, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Entonces, sobre todo se traduce como Dios justo. Entonces, no se le dice a Dios un nombre, sino que se le refiere a una característica. Entonces, es imposible que Moisés haya, o sea, bueno, según la tradición, Moisés vivió
cientos de años, ¿verdad? Y es la única manera de que usted pueda cuadrar todas esas épocas en una sola persona. Pero aún así, lo que se refiere a Moisés es la tradición, o sea, que son cosas que se le atribuyen a él, pero que son puestas por los escribas, digamos, en diferentes épocas, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Es imposible que Moisés haya estado en todos esos periodos escribiendo, sino que es por tradición, la misma tradición oral que tenemos nosotros, los católicos, a partir de la encarnación, ¿verdad? A partir del siglo I, también la tiene el pueblo judío, ¿verdad? Sí, correcto. Imagínense, hermanos, para que puedan continuar este curso de Biblia que es muy interesante, imagínense que la tercera carta del apóstol San Pedro, a ciencia cierta no sabemos si la escribió el apóstol San Pedro. Imagínense. Entonces, hay muchas cosas dentro del pueblo judío y en diferentes épocas totalmente. Digamos, cuando se escribió las cartas de San Pablo, San Pedro, San Juan, San Lucas, Judas, había también una costumbre de que para darle, ¿cómo le digo?, más veracidad a lo que usted está escribiendo, usted decía, digamos, como que era San Pedro que estaba escribiendo eso, pero no era San Pedro, ¿verdad? Pero esto es mentir, no es mentir, tal vez para su concepto de hoy sí, pero para aquel tiempo pues no, eso significaba otra cosa. Y además tal vez era un discípulo de él, entonces tenía la misma autoridad, ¿verdad? Entonces hay muchas aristas. Vamos a ver, vea, esta tradición deuteronomista, el autor del documento no se conoce, pero debió haber sido un levita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la forma en que está escrita, la forma tan culta, el lenguaje que usa, ¿verdad? Es Moisés, es un sacerdote, es que es Moisés, es un sacerdote dando un sermón al pueblo de Dios. Entonces, lo más probable es que esta persona que escribió tenía mucho conocimiento sobre la ley, que era alguien muy importante. Dice, tenía semejanzas con el elohista. La figura central, ¿quién es? Moisés. Pero un Moisés orador, un Moisés predicador, un Moisés legislador. Ya no el Moisés liberador que iba donde el faraón, sino ese Moisés que quiere que el pueblo se mantenga firme en el Señor. No es una narración histórica, ¿verdad? Sino que es un código de leyes. Está escrito en estilo exhortativo, ¿verdad? Como ahora decía, que son prédicas que Moisés le está haciendo. Entonces, por eso les digo, la tradición pues dice, pues fue Moisés, pero ¿por qué? Por darle ese sentido de autoridad. Y este autor sagrado escribe eso como que si estuviera escuchando ahí a Moisés, pero el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, él ni siquiera tal vez no escuchó qué fue lo que dijo Moisés en aquel momento, no puso las palabras exactas de Moisés. Y es pecado, no es pecado, no estaba mintiendo. Uy, es que eso no lo dijo Moisés así. No, fue inspirado por el Espíritu Santo. Ya a ellos les ha llegado por tradición oral que Moisés era un gran predicador, que Moisés los había liberado de Egipto. Moisés siempre les dijo esto. Entonces, había muchas historias que se contaban de forma oral y este escritor, por inspiración divina, empieza a escribir el Deuteronomio con esos sermones tan hermosos de Moisés hacia el pueblo. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la tradición sacerdotal. Ya ahorita les va a salir ahí en la pantalla. Esta nació durante el destierro en Babilonia. Están saliendo de Babilonia y llegan a Jerusalén y van a construir el necesitan otra vez revisar las leyes, y entonces por eso este libro de tradición sacerdotal de levitas por personas que sabían de las leyes, ¿verdad?
tiene una forma de hablar muy solemne, muy litúrgica, abstracta, tiene las normas del culto, de fechas, cuida mucho la cronología. Dios es presentado de una manera en algunos escritos del Génesis. Entonces vemos que el de documentos que en algún momento formaban un solo escrito, a que alguien más lo recopilara y formara una sola obra, así como también inspiró a que aquellos 70 hombres, dice la tradición, allá en Grecia, se unieran y tradujeran del hebreo al griego, y que cuando tradujeran también fueran inspirados por el Espíritu Santo para proteger la revelación divina. Y además decir las cosas mejores. Les voy a poner un hebreo, literalmente se podría traducir como que, y así lo traducen los judíos y dicen que por eso nosotros estamos equivocados. He aquí que una joven o una doncella está encinta. Entonces ellos dicen, es que ahí nunca decía virgen, porque la palabra hebrea que se usa es mejor como joven o como doncella. Sin embargo, cuando se hace la traducción al griego, los traductores, esa palabra, ya la palabra que se usa ahí para, Alvarito, ¿usted me puede ayudar? ¿Cuál era? Yo creo que en hebreo era alma, ¿verdad? Y en griego, los traductores ponen otra palabra que literalmente significa virgen. ¿Verdad? ¿Por qué ese cambio? No es un cambio. Pero, digamos, mi doncella, esa muchacha que está allá también allá. Entonces, Dios, cuando hace que se traduzca al griego, también inspira a esos traductores al griego para dar más claro el mensaje de qué era lo que él quería darnos y cuál era la señal que nos iba a dar cuando viniera el Mesías, ¿verdad? Entonces, sí. Eso se refiere y se explica por la riqueza del idioma. O sea, el idioma hebreo es muy limitado y es polisémico. Las palabras son polisémicas. Tienen varios significados una sola palabra. El griego es un lenguaje más filosófico y más analítico, y entonces trata de ser más exacto y es muchísimo más amplio por esa misma razón, y entonces permite dar mayor exactitud a las palabras. Por eso es que la tradición de los 70s ya lo toma como, toma una palabra del griego más exacta y entonces le pone virgen. Correcto, exactamente, así es. Entonces también, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Ok, hermanos, como conclusión, el mensaje de salvación que Dios quiere darnos se esconde debajo de la historia de leyes y de costumbres del pueblo israelita. Se esconde ahí debajo de todas las historias, las leyes y las costumbres del pueblo israelita. La verdad que el Señor quiere darnos en el Pentateuco no está en los hechos en sí mismos. O sea, no está en que Caín mató a Abel con una piedra, o que no está en que fue una serpiente la que llegó ahí a tentar a Eva. O sea, que fue específicamente de serpiente. Sino está en qué es lo que nos quiere decir detrás de eso, ¿verdad? A través de esos acontecimientos, ¿qué es lo que nos quiere decir? La Biblia hay que leerla no como si fuera un libro de historia, así usted no se hace ningún colocho ni dice, pero ¿cómo? Entonces eso no era verdad. No, es que eso no es un libro de historia, es un libro de la historia de la salvación, es un libro de fe y de salvación. Así que entonces la próxima vez
no se vaya allá al monte Ararat, creo que es, a buscar el arca de Noé. No se vaya para allá, porque no la va a encontrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, o no se vaya a buscar ahí los restos de la Torre de Babel, ¿verdad? Porque son cosas que en realidad pasaron, pero que el autor sagrado tenía que buscar una forma literaria de contarlas, de contarnos a nosotros una verdad. Hermanos, de verdad me disculpo por todos los inconvenientes de hoy. De verdad disculpen y muchas gracias a todos. Y bueno, pues si tienen dudas, yo no sé si en el chat salieron dudas del WhatsApp o aquí, y si alguno quiere tomar la palabra. Tengo una pregunta. Sí, señor. Era, bueno, realmente son dos preguntas, porque realmente, a pesar de que Génesis empieza con Adán y Eva, yo creo que sí es algo simbólico, pero de que existieron animales muy, digamos, si uno lo ve en términos de la arqueología, ¿verdad? Lo que han encontrado de animales, ha habido un montón de animales y civilizaciones anteriores realmente a Adán y Eva, porque sin Adán y Eva uno no comienza a estudiar hacia Cristo, lo que ha pasado son como 20.000 años y han habido civilizaciones anteriores. Entonces, no sé cómo eso entra en el libro del judaísmo, bueno, en la Biblia, no sé. ¿Qué te parece? Bueno, mira, don Frey, el padre José Antonio Fortea habla muy bien sobre el Génesis. Yo siempre lo recomiendo, es que ese padre es muy bueno y muy ortodoxo, muy obediente a la iglesia y todo. El padre Fortea nos explica que en realidad la Biblia, los primeros capítulos, cuando cuenta la historia del mundo, lo cuenta muy bien, porque de hecho vea que está totalmente de acuerdo con la geología y la astronomía y todo, porque dice que al principio todo era un desorden, o sea que no había nada creado. Y sí es cierto, la astronomía nos dice que al principio todo era un desorden, un montón de partículas para aquí y para allá, poco a poco se fueron reuniendo, Dios detuvo el caos y se creó la Tierra. Y dice que primero se crearon la Luna y las estrellas, y tienen razón, así dice la geología y la astronomía. Primero no había vida en la Tierra, primero se creó la Tierra, se fue formando su geología, se fue formando sus volcanes, sus mares, poco a poco. Y dice también la Biblia que después de eso Dios creó las plantas. Todavía no creó animales, primero creó plantas. Entonces, después creó animales, ¿verdad? Entonces, claro, lo cuenta en días, pero la astronomía y la geología también están de acuerdo con eso. Primero fueron plantíficas, eh, vida, ¿verdad? De plantas, vida vegetal y después los animales. Después, de último, la creación estamos nosotros, los humanos. Ya la geología y la astronomía también están totalmente de acuerdo con eso. La Biblia lo cuenta en días, pero bueno, eso es lo de menos. Hoy sabemos que fueron procesos de millones de años donde, digamos, los animales que existieron primero tal vez fueron insectos, eh, animales unicelulares que después ya se convirtieron en animales que pueden salir a la Tierra, que existieron los dinosaurios, ¿verdad? Todo eso. Pero, o sea, en nada se opone a la Biblia. Bueno, hay que tener claro que la Iglesia Católica cree en la teoría de la evolución, ¿verdad? Y las últimas teorías de la creación del universo datan de que el universo tiene 13.800 millones de años de existencia. Y el ser humano, si nosotros tomáramos esos 13.800 millones de años y lo convertimos en un año de 365 días, implicaría que el hombre llega a la creación del universo en el 31 de enero a las 11 de la noche. O sea, el hombre solo ha estado en este universo en la última hora de la creación, tomándolo como un año, o sea, en la última parte de esos 13.800 millones de años. Entonces, evidentemente,
esos conocimientos no los podían tener los judíos de hace 5.000 años, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues el Génesis, que además no es solo un relato completo, si ustedes notan, el Génesis tiene una aparente contradicción interesante, porque dice que Dios separa la luz de la oscuridad, y más adelante crea las lumbreras, ¿verdad? La lumbrera mayor le llama sol y a la lumbrera menor le llama luna. Entonces la pregunta que se hacen los ateos, ¿verdad? Es, o los que cuestionan la Biblia dicen, bueno, entonces, si no había sol, ¿cuál era la luz que había? Lo cual es perfectamente cierto. Y eso se explica porque hay una juxtaposición en el Génesis de dos historias de la creación, ¿verdad? Una que se une a otra, y por eso hay esa aparente contradicción. Pero ahí lo que hay que entender y lo que quiere que sepa el hagiógrafo, o sea, el hagiógrafo es el escritor sagrado, es que Dios es el Señor del universo, ¿verdad? El creador. Y eso es lo que nos debe importar. Al final, la experiencia de Dios es una experiencia personal, pero sí es importante tener esto en cuenta porque Dios desde el principio de los tiempos ha querido que sepamos que quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Y eso es lo interesante ahí. El estudiar el Viejo Testamento puede llevar a muchos cuestionamientos. Muchos teólogos modernos plantean de que muchos patriarcas no existieron, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Noé, el caso de Adán. Algunos cuestionan la existencia de Moisés. Entonces, simplemente lo que uno tiene que entender y tener claro es que aquí simplemente lo que se está planteando es lo que el Espíritu Santo inspira, porque no es que le dicta, sino que inspira en el hagiógrafo, en el escritor sagrado, para el hombre del tiempo en su momento histórico y que luego llega hasta nosotros y nosotros nos alimentamos de esa tradición, no solo espiritual, sino también histórica. Eso era. Muchas gracias, Alvarito. Mira, tengo una segunda pregunta, ya la otra te la voy a hacer después en por el chat. Esta es, el pueblo judío supuestamente fue escogido por Dios porque Dios quiso hacerlo un pueblo monoteísta y que a través del pueblo judío llegara la salvación a toda la humanidad. Yo lo veo así, es cierto, porque en otras palabras, el pueblo judío no es más especial que ningún otro pueblo, nada más que Dios en cierta forma lo escogió para ser monoteísta y eso, y que Jesús llegara a través de él, ¿verdad? Como Salvador. Es así, lo estamos viendo bien, ¿estoy viendo bien? Sí, don Freddy, es así. Al pueblo judío no se le escogió por ser el más grande, ni por ser el mejor o el más fiel, ni nada. Dios, en su sabiduría, quién sabe qué maquinó él para todos los tiempos, como él ya conoce todo, sabía que esa era la mejor opción. Y Dios le dio la gana de elegirlos. Y él sabía que tenía que hacerse de un pueblo para poder llegar a todos. Solo él sabe sus caminos. Él es sabio. Entonces él escogió al pueblo judío porque quiso, lo fue educando poco a poco para que llegara a Jesús y a través de los pueblos judíos que él había elegido para sí mismo, poderle llevar la salvación a todos, ¿verdad? Y hoy el pueblo que eligió es la iglesia. Paulito. Sí. También hay que tener en cuenta que siempre, como dijo muy bien el hermano, don Freddy, el pueblo judío tiene una vocación de universalidad, ¿verdad? Que los judíos más estudiosos, ¿verdad? Los más ilustrados, pues lo aceptan así. Una prueba de ello es la predicación de Jonás. Recuerden que Jonás se niega a predicar porque Dios le está mandando a predicar a profanos. Jonás le recrimina a Dios, ¿por qué no me manda a predicarle a mi pueblo, a Israel? Él le dice, no, vaya a Nínive, ¿verdad? Y Nínive era gente idólatra, profana, ¿verdad? Y esa gente se convierte, ¿verdad? Entonces ahí usted ya se puede ver cómo hay una intención de Dios, ¿verdad? Que se ve en la predicación de Jonás de universalidad. O sea,
de extender la gracia de la salvación fuera del pueblo judío. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hermanos, igual el chat de WhatsApp, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como una dinámica parecida a la del curso de apologética. Entonces lo cerramos ahora y mañana lo abrimos. Yo hoy de inmediato les paso la presentación y en estos días ya les paso el link del canal de YouTube para que puedan igual escuchar el tema. ¿Verdad? Si no hay nada, entonces podemos pasar a la oración. Yo no sé si Vivi está por ahí. Doña Viviana Arguedas. No. Bueno, parece que no. Doña Liz. Vamos a ver, Susana. Susana, tal vez, si nos ayuda con una oración final. ¿Qué me habló, doña Liz? Sí, Pablito. Sí, bueno, ¿nos puede ayudar con la oración final? Bueno, vamos a parte y sí no pude nunca ver, pero yo sé que lo vas por WhatsApp. Bueno, nos encomendamos en este momento, Padre poderoso, el Señor Creador, para que nos ilumine y les ilumine a ustedes para que en todo momento podamos a la distancia esta clases donde vamos a aprender y a instruirnos para poder seguir el camino del Señor. Y Madrecita Santa, pedimos Dios te salve María. Para las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Buenas noches, un abrazo a la distancia. Aló. Sí, buenas noches, doña Liz, muchas gracias. Que Dios los acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por Nos todo. acompaña. Muy Buenas interesante. noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Gracias, Buenas Pablo. noches. Gracias, Pedro. Pues, Bendiciones a todos. Buenas Señor. noches.